Cuando hablamos del feminismo, dos nombres brillan con luz propia, Mary y Elizabeth. Aunque ambas lucharon por los derechos de las mujeres, lo hicieron en épocas y contextos distintos, cada una aportando una visión única. Mary nació en Londres en 1759, en un contexto social y cultural donde las mujeres eran vistas principalmente como esposas y madres, sin acceso a la educación ni a los derechos civiles. A pesar de estas limitaciones, Mary se destacó por su inteligencia, perseverancia y espíritu crítico, lo que la llevó a cuestionar las normas de género de su tiempo. Su obra más emblemática, Vindicación de los Derechos de la Mujer, es considerada uno de los primeros manifiestos feministas. En esta obra, Mary argumenta que las mujeres no son inferiores por naturaleza, sino que su supuesta debilidad es el resultado de una falta de acceso a la educación. En su época, las mujeres eran educadas para ser dóciles y agradables a los hombres, lo que las mantenía en una posición subordinada. Mary desafió directamente esta visión, proponiendo que si las mujeres recibieran una educación igualitaria, podrían desarrollar su potencial intelectual y ser ciudadanas activas y responsables. Según ella, la razón es una capacidad inherente en ambos sexos, y privar a las mujeres de una formación intelectual adecuada no solo las perjudicaba a ellas, sino también a la sociedad en su conjunto. Uno de los pilares del pensamiento de Mary es la importancia de la educación para lograr la igualdad de género. Sostenía que la educación debía estar al servicio de la libertad y la autonomía de las mujeres, permitiéndoles pensar de manera crítica y tomar decisiones informadas. En una época en la que la educación femenina era limitada a los aspectos domésticos, su visión era radical. Ella afirmaba que tanto hombres como mujeres debían ser educados en los mismos valores morales y racionales, con el objetivo de crear una sociedad más justa y equitativa. Para Mary, una mujer educada no solo sería mejor madre y esposa, sino también un individuo capaz de contribuir al bien común. Otro de los temas clave en el pensamiento de Mary es el matrimonio. En el siglo XVIII, el matrimonio solía ser una institución patriarcal donde las mujeres perdían gran parte de su autonomía. Mary criticó la visión tradicional del matrimonio, en el que las mujeres eran vistas como dependientes económicas y emocionales de sus maridos. Mary promovió la idea de un matrimonio basado en la igualdad, donde hombres y mujeres fueran compañeros intelectuales y emocionales. Para ella, la subordinación femenina dentro del matrimonio era una de las formas más evidentes de opresión y abogaba por relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación. En su obra, Mary también aborda la virtud y la moralidad, cuestionando las normas dobles que exigían un alto nivel de pureza moral a las mujeres, mientras que los hombres podían comportarse de manera licenciosa, sin consecuencias sociales. Ella reclamaba una moralidad universal, aplicable por igual a hombres y mujeres, donde ambos sexos fuesen juzgados bajo los mismos criterios éticos. Mary fue más que una defensora de la igualdad de género, fue una visionaria que, a través de sus escritos, abrió el camino para futuras generaciones de feministas, quienes continuarían luchando por los derechos y las oportunidades de las mujeres en todo el mundo. Nacida en 1815, Elizabeth fue una de las figuras más influyentes del movimiento feminista en Estados Unidos. Pionera en la lucha por los derechos de las mujeres, su impacto se dejó sentir especialmente en el ámbito del sufragio femenino, la reforma de las leyes matrimoniales y los derechos reproductivos. Elizabeth, junto con su compañera de lucha Susan B. Anthony, dedicó su vida a asegurar que las mujeres tuvieran un lugar en la esfera política y pública de los Estados Unidos, contribuyendo al cambio fundamental que se concretaría décadas después de su muerte. Elizabeth es conocida por haber sido una de las organizadoras de la histórica Convención de Seneca Falls, la primera reunión pública en los Estados Unidos para discutir los derechos de las mujeres. En esta convención, Elizabeth presentó la Declaración de Sentimientos, un documento inspirado en la Declaración de Independencia, que exigía que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. El documento reclamaba igualdad ante la ley, derecho a la educación y, lo más importante, el derecho al voto. La Declaración de Seneca Falls marcó el comienzo del movimiento sufragista en los Estados Unidos, y el derecho al voto se convirtió en la demanda central de Elizabeth y sus compañeras, ya que entendían que sin poder político, las mujeres no tendrían la capacidad de influir en las decisiones que afectaban sus vidas. El derecho al voto o sufragio femenino fue el eje central de la lucha de Elizabeth. Durante gran parte del siglo XIX, las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, sin voz ni voto en las decisiones políticas de la nación. Elizabeth comprendió que para que las mujeres pudieran realmente participar en la sociedad de manera equitativa, debían tener poder político.
Elizabeth dedicó su vida a la causa sufragista, dando discursos, organizando reuniones y escribiendo manifiestos que abogaban por la igualdad política. Aunque no vivió para ver el triunfo del sufragio femenino con la ratificación de la 19ª enmienda en 1920, su trabajo fue crucial para lograr ese avance histórico. Además de luchar por el voto, Elizabeth también fue una firme defensora de la reforma de las leyes matrimoniales. Durante el siglo XIX, las mujeres casadas tenían pocos derechos legales, todo lo que poseían y ganaban pasaba a ser propiedad de sus maridos. Esto las dejaba en una posición de dependencia económica y social. Elizabeth abogó por la igualdad dentro del matrimonio, exigiendo que las mujeres tuvieran el derecho a la propiedad, a sus propios ingresos y a poder divorciarse en caso de abuso o infidelidad. Uno de los aspectos más radicales de sus ideas sobre el matrimonio fue su defensa del derecho al divorcio. En un momento donde el divorcio era un tabú y las mujeres que se divorciaban eran estigmatizadas, Elizabeth consideraba que las mujeres debían tener el derecho a dejar matrimonios infelices o abusivos, sin ser castigadas por la sociedad. Otro tema clave en el pensamiento de Elizabeth fue la autonomía reproductiva. Aunque no usaba el término derechos reproductivos como lo conocemos hoy, Elizabeth argumentaba que las mujeres debían tener control sobre sus propios cuerpos y el número de hijos que deseaban tener. En sus discursos y escritos, criticaba las expectativas sociales que imponían a las mujeres la maternidad como su único rol en la vida, y abogaba por el derecho a la autodeterminación en cuestiones relacionadas con la reproducción. Una de las relaciones más importantes en la vida de Elizabeth fue su colaboración con Susan B. Anthony, otra figura central del movimiento sufragista. Juntas formaron un equipo imparable, con Elizabeth escribiendo discursos y manifiestos y Susan organizando eventos y movilizando a las masas. Aunque Susan es más conocida por su activismo en el terreno político, fue la intelectualidad y la visión radical de Elizabeth la que dio forma a gran parte del discurso sufragista de la época. Juntas, Elizabeth y Susan fundaron la National Women's Suffrage Association en 1869, una organización que luchaba no solo por el derecho al voto, sino por una amplia gama de reformas sociales y políticas que beneficiaran a las mujeres. A diferencia de otras organizaciones feministas más conservadoras, la NWS se oponía a limitar sus demandas solo al sufragio y también abogaba por reformas en las áreas de educación, leyes matrimoniales y derechos laborales. Aunque comparten el deseo de igualdad de género, sus contextos sociales y objetivos inmediatos eran distintos. Mary veía en la educación el principal motor del cambio. Elizabeth, por su parte, entendía que sin el poder del voto, las mujeres seguirían siendo ciudadanas de segunda clase. Mary vivió en una época anterior a las revoluciones democráticas, donde la educación y la moralidad eran los temas más discutidos. Elizabeth, por otro lado, fue testigo de grandes cambios en los derechos civiles en los Estados Unidos. Mientras Mary apelaba a la razón y la moral, Elizabeth recurría a la movilización política, con discursos y convenciones que movilizaban a las masas. Mary priorizó los derechos educativos y morales, mientras que Elizabeth hizo énfasis en los derechos políticos, como el sufragio, y legales, como el derecho al divorcio.